La biblioteca del fin del mundo. Capítulo 5. Machuca se sintió despellejado al descubrir que Godzilla había desaparecido con el último destello. Se desplomó ahí mismo, donde aquella cruda realidad lo engullía desgarrando las pocas alegrías que le quedaban. Sentado sin poder pensar, se limitó a mirar el suelo. El paso del tiempo se materializó en las sombras del pedregullo acotado entre sus pies. Al escuchar el apagado pitido del cronómetro chillando dentro del auto, el muchacho atinó a moverse. Se puso de pie. No se molestó en detener la alarma. El pequeño aparato estaría enterrado entre sus muchas novelas de terror y ciencia ficción. Entre sus revistas de historieta. Entre ediciones de bolsillo de clásicos de la fantasía. La semilla de lo que pretendía ser su futura biblioteca se desparramaban como las vísceras del animal muerto en el que se había convertido su pequeño auto. Sabía que un nuevo destello estaba por llegar. Giró la mirada a modo de despedida y encontró los ojos del Eternauta. Machuca supo que tomaba el camino correcto. Apretó los párpados y esperó. En la oscuridad, el primer cambio que notó fue una ligera picazón en la nariz. Después, el frío. Finalmente, dejó de sentir el suelo bajo sus pies. Abrió los ojos. Caía. La velocidad de la caída hacía que abrir los ojos y respirar fuera un ejercicio de fuerza y concentración constante. Por sus oídos un cuchillazo de viento lo ensordece, salvo para el bramido bestial del aire transformado en vendaval. Estaba claro, en el salto, no existe una correlación espacial directa entre el origen y el destino. Apareció en el medio de la nada, vaya uno a saber qué altura, pero bien podría haberse corporizado dentro de una roca o entre las entrañas de alguna bestia. Machuca se sorprendió al verse fascinado por aquel dato, al tiempo que se precipitaba hacia una muerte segura. Mientras caía, Machuca se esforzaba en no morir de un paro cardíaco. Por alguna razón lo veía como algo indigno de ser contado. Empezó a gritar, tratando de aliviar la tensión. Y gracias a esto se percató de un fenómeno extraño. De un momento a otro su voz cambió. Se la escuchaba más grave. Metálica incluso. El paisaje, ahora, aparecía detrás de una veladura violácea. No solo eso, su precipitado viaje hacia la Tierra desaceleró suave y constante. Casi hasta detenerse por completo. Se encontraba bajo el influjo de una nueva fuerza que arrastraba su cuerpo hacia adelante. Caía, sí, pero mucho más lento y en diagonal. Meses después, Machuca entendería que aquel efecto respondía a las bondades de una de las tantas corrientes aéreas que cruzaban los cielos de dicho mundo. Los llamados ríos púrpura. Líneas de un gas más denso que el aire, que se extendían sobre toda la superficie del globo. Los navegantes celestes las utilizaban para viajar montados en naves parecidas a los dirigibles de principios del siglo XX. Aunque en aquel primer encuentro con este fenómeno, el aspirante a bibliotecario ignoraba todo esto, supo usar el viento que lo arrastraba para colocarse sobre lo que parecía ser un lago. En realidad, a semejante altura no era más que una mancha oscura en el paisaje. Solo sus ganas de vivir y de encontrar a Godzilla podían suponer que aquello fuese agua. Pero, por el momento, era todo lo que tenía. Posicionó su cuerpo tan ancho como pudo, perpendicular a la corriente de aire. Avanzaba 1 metro y caía 2. La vida de Machuca dependía de cuán ancho fuese aquel río que lo impulsaba. Finalmente, perdió todo sustento y volvió a caer. Lo vertiginoso de la situación, el miedo y el viento que lastimaban los ojos no le permitía saber si estaba o no sobre aquella mancha oscura, que esperaba fuese un espejo de agua. No estaba seguro de la profundidad de aquel pretendido lago. Tampoco sabía si, aunque aquello fuese agua, podría sobrevivir a semejante impacto. En su cabeza ensayó varias formas para zambullirse. Con las manos por delante, cortando la superficie. No, seguramente se rompería los dedos y los huesos de los antebrazos. Con los pies, tampoco. Arriesgarse a tratar de sobrevivir con las piernas rotas era un boleto directo a una muerte miserable. Lo mejor era cerrarse como un puño. Abrazar las rodillas con todas sus fuerzas. Hundir la cabeza entre los hombros y esperar lo mejor. Y así golpeó el agua.
La desaceleración aplastó sus órganos internos contra su cadera y por un momento perdió el conocimiento. La superficie del lago recuperó su habitual calma y del impacto apenas quedaron unas suaves ondas menguantes. El paisaje, rocoso y desolado, parecía contener el aliento a la espera del destino final del chico que cayó del cielo. Un momento, en la superficie. Una eternidad sumergido en la negrura acuosa, transcurrió hasta que Machuca reapareció. A manotazos torpes trepó la orilla del lago para lograr poner su peso en tierra. Tenía los ojos inyectados de rojo, la nariz y la boca sangrando y un dolor en el cuerpo que lo acompañaría durante varias semanas. Machuca evitaba pensar qué cosas malas le podrían estar pasando a su amigo. Había perdido a su familia mientras dormía y a cada momento algo se lo recordaba. Pero el carpincho era su responsabilidad. Lo perdió frente a sus ojos. ¿Estarían juntos de no haber salido del auto? Tal vez tendrían que haberse quedado en aquel pueblo esa noche. ¿Estaría, Godzilla, batallando con aquella bestia que desapareció en el mismo destello? ¿Ya lo habría devorado? ¿Estaría agonizando con medio cuerpo fusionado a un árbol? Detener esas ideas era como intentar detener una avalancha con una sombrilla. Porque las amistades siempre tienen ese efecto, dividirnos un poco la felicidad, haciendo imposible que la misma se concrete sin que todas las partes sean capaces de alcanzarla. Caminaba a paso cansado y lento. 1 hora, 2 horas. Subía acá y allá las rocas que encontraba para poder ver más lejos. Le gustaba trepar, lo había hecho incluso antes de poder caminar. La quinta roca, que no fue ni la más alta, ni la más empinada. De hecho, uno de los lados era un terraplén de unos cómodos 30 grados de inclinación. Una vez en la cima divisó en el horizonte algo semejante a una torre. Sorprendido, primero se giró buscando las rocas anteriores. Ahí estaban las 4. Podía verlas sin mucha dificultad. Bajó emocionado, atropellando un paso con el otro, levantando una polvareda. Una vez en la planicie buscó la torre. Nada. Volvió a examinar el horizonte, esta vez haciendo techito con la mano sobre los ojos. Nada. Subió otra vez por el terraplén. Ahí estaba. Opacada por la distancia, pero tan cierta como las formaciones rocosas que la escoltaban. Volvió a bajar. Una incomodidad creció en su pecho. De nuevo en la planicie buscó la torre. Nada. El horizonte era el mismo. Todos los altos y los bajos seguían ahí, dibujados en un violeta azulado de bordes difusos. Todo salvo la torre. Subió. Ahí estaba aquella estructura recta, alta y esquiva. Repitió esta mecánica varias veces hasta que no quedó más alternativa que aceptar la extraña naturaleza de este otro mundo en el que había caído. Siendo que la torre parecía existir solo si se la veía desde lo alto de aquella roca a la que Machuca se había subido, el aspirante a bibliotecario decidió avanzar en línea recta a partir de ese punto. Con el cuidado y la habilidad de quien creció a la vera de los Andes, el chico bajó por el lado más escarpado de la quinta roca. Aquel que apuntaba a la torre. No le sacó los ojos de encima en ningún momento. Y así logró llegar al llano sin que la esquiva estructura desapareciera. Machuca caminaba hacia lo único que encontró como evidencia de una mano intencionada. Sobre su cabeza, como hilos desordenados en una vieja lata de galletitas que evolucionó a costurero, lo acechaban los ríos púrpura. Un recordatorio de que tan lejos se encontraba de su hogar. El muchacho se concentraba en la torre con una obstinación irracional. Lo repetía casi a viva voz. La torre, tengo que llegar ahí. Era un mantra que escondía la desesperación de un detalle que intentaba enloquecerlo. A pesar de haber estado horas caminando, horas en este mundo, el sol no dejaba de estar en lo alto del cielo. Fin del capítulo 5.